Sí. Eh, Estoy en una posición un poco precaria, pues yo tenía que estar en la universidad y al final tuve que quedarme aquí en una habitación. Entonces, disculpa por la calidad de la imagen, la luz y todo lo demás. Bueno, el desafío los desafíos de la investigación es un tema muy amplio, pero creo que es una temática muy importante para saber cómo debemos actuar, lo que hay que mejorar y sobre todo conocer los peligros que tenemos a la hora de hacer la investigación. Y yo voy a esbozar solamente tres ejes de elementos que son problemáticos, principalmente en Francia, pero yo creo que se puede extrapolar a otros países, pues lo que pasa en Francia pasa también en otros países, y en particular con las nuevas políticas de las universidades. Entonces, como decía, voy a tratar tres ejes. El primero va a ser la gestión de los recursos humanos en la universidad, que es un problema para la investigación. El segundo punto tratará de la compartimentación del saber. Y la tercera, de los falsos resultados científicos y de a veces la ideología que puede haber en algunas revistas. Entonces voy de una vez con el primer problema, que me parece que es la gestión de los recursos humanos en las universidades. Eh, es un problema que no se aborda y voy a tratar de compartir el PowerPoint. ¿Dónde está? Aquí. Op, y aquí voy a poner look. Op. Es un tema que no se aborda mucho entre colegas, ya que muchas veces somos conscientes de la suerte que tenemos de ejercer un trabajo apasionante, formando jóvenes adultos con libertad de cátedra, que es sumamente importante, pues podemos decir eh, casi todo lo que queremos. Eh, Sin embargo, las condiciones de trabajo en Europa y en Francia en particular se han degradado fuertemente. Les puse en el PowerPoint algunos datos que realmente no son perfectos porque vienen de fuentes diferentes. Entonces, hay la cuestión de las cotizaciones sociales, algunos lo incluyen en el salario, otros no. Entonces, es un poco complejo, pero hay también dos tipos de cambio, a veces como en el caso de Argentina, pero dan una idea general de los salarios del personal investigativo en las universidades públicas en algunos países. Entonces, como ven, Suiza es el mejor país para los profesores universitarios, seguido de Canadá. Y después tenemos también países desarrollados generalmente, pero también países en vía de desarrollo. Y como lo podemos ver en ese gráfico, Francia es uno de los peores países para los investigadores europeos. Está justo casi igual que España y Turquía en el año 2020 y cercano a los salarios de Brasil, Colombia y Nigeria. Esta condición salarial es nueva y contribuye a dificultades para llevar a cabo investigaciones. Por ejemplo, el presupuesto para comprar libros de investigación ha sido objeto de recorte. El financiamiento de congresos está limitado a uno solo anual. Hace unos años era a tres. Y no se reembolsa la totalidad de los gastos del profesor cuando va a un congreso o llevar a cabo investigaciones. Eh, entonces, pero no es lo único, y hay cosas un poco más graves. Eso es el salario expresado en salario mínimo en investigación, entonces donde pasamos de 2.5 veces superior al salario mínimo a 1,3 veces superior al salario mínimo de Francia. Y además, todo eso ocurre en un momento en que el número de estudiantes por profesor aumenta y la edad de acceso a una cátedra fija también aumentó mucho en el ámbito de las ciencias sociales y humanidades, pues pasó de 27 años a casi 40 años
entre 1980 y 2020, es decir, en 40 años. Em, y entonces es cada vez más difícil también obtener un empleo y eso lleva a efectos perversos en materia de investigación. En efecto, para conseguir empleo, los jóvenes investigadores deben publicar a un ritmo elevado, prefiriendo producir muchos artículos en revistas científicas que uno solo, pero de gran calidad, porque si no se va a valorizar menos en los ojos de la universidad. Lleva también a ciertos conformismos en la investigación. En efecto, para obtener un empleo hace falta estudiar los temas que de cierta forma están de moda o que tienen que ver con las principales personas responsables de las comisiones de reclutamiento. Entonces, todo eso lleva a muchos problemas y además la carencia de cátedra en la universidad lleva a algunos problemas también en escoger los puestos de trabajo. Y aquí yo tenía un gráfico que me pareció, entonces no es 2022, es 2019, que fue la totalidad del reclutamiento de los profesores de historia contemporánea en Francia. En 2019, en el concurso habían 22 empleos y 8 ocupados por solamente las cuestiones de descolonización, que es una cuestión perfectamente legítima. Pero entonces se abrieron 8 de descolonización, pero no tenemos ninguno de historia de América Latina, de África, de Medio Oriente, de movimientos sociales, de las ideas políticas, etcétera, etcétera. Y me parece que es un problema porque se abrieron estos puestos, porque muchas veces las universidades carecen de financiamiento y son algunas personas claves que logran abrir estos puestos en la universidad y entonces tratan de valorizar sus propias temáticas. Y entonces me parece aún más un problema para la investigación porque a eso hay que añadir también la cuestión del localismo, donde las comisiones de reclutamiento tratan de escoger de forma prioritaria los candidatos que han realizado su doctorado en esta misma universidad. Y me parece que es un gran peligro para la universidad, justamente para el movimiento de ideas, los intercambios universitarios y justamente tener una diversidad dentro de la universidad. Y además, ese sistema de muy pocos empleos para una cantidad enorme de candidatos, pues llegamos en ciencias políticas, por ejemplo, a casos con 150 candidaturas para nada más que un solo empleo. Produce también el problema de falsos resultados o de querer publicar rápidamente resultados que pueden ser importantes, pero que realmente no todavía ameritarían otros estudios y un estudio un poquito más profundo. El segundo riesgo y desafío, y voy relativamente rápido, porque sé que es tarde, y entonces voy realmente un poco rápido, pero es el de la compartimentación del saber. Eh, Estamos cada vez más especializados en nuestro ámbito y esa especialización es necesaria porque no podemos conocer de todo y es muy bueno tener una especialización en un ámbito preciso. Pero conlleva esa especialización a dos peligros. El primer peligro es el del diálogo con la sociedad. El conocimiento adquirido no debe quedarse en los departamentos de investigación de nuestras universidades, sino salir de la universidad y difundirse en el público en general. En Francia, esas actividades de divulgación no se toman en cuenta a la hora de evaluar los docentes y me parece que es un grave problema, pues muchas veces entonces los estudios científicos que se realizan, se publica un artículo muy bonito de investigación que realmente está muy bien hecho, muy bien diseñado, pero no se utiliza para aplicar políticas públicas o para cambiar cuestiones memoriales en el país y al final se quedan en el ámbito universitario y no existe un diálogo con la sociedad.
Y eso se debe también a otro elemento que ha ocurrido, pero independientemente de la universidad, es que hay una ausencia cada vez más aguda de vínculos sociales formadores. Ya no existen como hace unos años las instituciones, las áreas sociales en las que la gente podía retirarse para reflexionar, para pensar acerca del conjunto, de la totalidad de los problemas. Y este papel fue durante siglos el, el papel o de las iglesias o de las logias masónicas, o en el siglo XX, mucho más cercano de nosotros, de las organizaciones laborales como los sindicatos, los partidos políticos de masa, etc. En Francia, por ejemplo, los sindicatos y los partidos organizaban clases, grupos de reflexión para estudiar trabajos científicos, filosóficos o de humanidades. Había muchas formas de tomar clases. Existían las clases para adultos, los grupos de reflexión locales, los fines de semana de lecturas y otras cuantas modalidades de estudio. Estos grupos de socialización permitían tener este diálogo con el mundo científico. Pero el mundo ha cambiado y muchas de estas instituciones estaban vinculadas a nuestra identidad laboral. Sin embargo, trabajamos cada vez menos. Aquí tengo un gráfico que lo muestra muy bien. Pues la duración anual de trabajo para cada francés ha pasado de un poco más de 3.000 horas a 1.500 horas en 2 siglos anual. Esto representa una enorme diferencia de modo de vida. Nuestras socializaciones no pasan por las instituciones tradicionales y los sindicatos ya no tienen la misma influencia que antes. No vivimos en el centro de trabajo donde trabajamos, pues ya hay empleos digitales a distancia, con modalidad virtual, pero tampoco pasamos la mayor parte de nuestra vida en el trabajo como en el siglo XX, y entonces no se pueden organizar esas actividades en el lugar de trabajo como se hacía antes. Ahora existen nuevas modalidades de socialización, como las actividades ociosas, el Internet, las redes sociales, pero no se tratan de organizaciones que tienen un objetivo ideológico, cultural, o que tienen por objetivo, por lo menos, de mejorar la educación de sus participantes, y no recurren a los investigadores para ayudar a sus participantes a entender la realidad en su totalidad. Y el tercer riesgo, y aquí no me voy a extender mucho, porque yo pienso que es algo muy conocido y en que se hizo mucha propaganda el año pasado en Francia, por lo menos por un estudio que se hizo sobre las revistas científicas, pero es que hay muchos falsos resultados o un aspecto ideológico en la aceptación de los artículos. Entonces, hay unos investigadores del HCRS, que es como el comité de evaluación de Francia, que estudia un poco estas temáticas. Entonces se supone que clasifica las revistas, etcétera, y entonces hicieron unas pruebas con artículos que estaban exactamente igual, con las mismas referencias, pero que no encajaba con los miembros, por ejemplo, del comité de selección, o lo mandaban a 2 revistas que tenían un comité de selección diferente, y veían las diferencias en la aceptación, los comentarios, etc. Y yo el caso que en muchas revistas, un artículo estaba rechazado en una revista, pero aceptada con honores en otra, y entonces en realidad no tenía mucho sentido el proceso de aceptación, de revisión por los pares, pues no se basaba exclusivamente en criterios de una neutralidad axiológica, donde se va a revisar el aparato teórico, los resultados que se han obtenido, la validez de los instrumentos, sino que había un aspecto muy variable en función de la revista y de las personas que se encontraban en esta.
Entonces, ya no quiero monopolizar el tiempo. Quería solamente abrir estas pistas de reflexión, de diálogo, y pues espero dejar el mayor espacio posible al conversatorio.